lo que vamos a escuchar en esta mañana puede ser uno de los temas más polémicos que hay en el mundo cristiano del día de hoy. ¿Sí? Uno de los temas más polémicos. Pero nosotros no le vamos a poner polémica, simplemente vamos a predicar. Donde la Biblia habla, vamos a hablar, y donde la Biblia calla, vamos a callar. ¿Qué les parece? ¿Sí? Es lo mejor que podemos hacer. El título de este mensaje es Seguros en Jesús. ¿Cómo se llama el título? ¿Seguros en quién? En mis fortalezas. Seguros en que terminé el secundario. Seguro, el secundario hoy no sirve para mucho, ¿eh? Seguros en que terminé el terciario. Todavía no sos licenciado si terminaste el terciario. Un terciario no es licenciatura. Después tenemos el caso, por ejemplo, de Olga Barco, que ella es profesora de historia. Es una profesional. ¿Cuánto tienen un aplauso para la gente que en Cristo está logrando, ¿sí?, crecer? ¿Sí? En Cristo estamos alcanzando cosas. Bueno, es profesora, pero todavía le falta el doctorado. Siempre nos falta algo, ¿se dieron cuenta? Es como que en los títulos humanos o en los logros humanos siempre nos va a faltar algo, es como que no podemos terminar de estar seguros. Y por ahí uno dice, yo soy abogado. Hay 1 millón de abogados haciendo fila para encontrar trabajos en un estudio jurídico o muchas competencias. Es decir, yo creo que todos tenemos la experiencia de que hay veces que vivimos en un mundo de mucha inseguridad, ¿sí o no? Inseguridad de que te roben el celular, inseguridad de... Bueno, no quiero meterme en tantos detalles, pero algunos ni siquiera están seguros de cuánto tiempo mi esposa se va a quedar a mi lado en casa. ¿Cuándo será el momento en que voy a perder mi matrimonio? ¿Cuándo va a ser el momento o los que tienen a los hijos más grandes tienen inseguridad? ¿Será que mis hijos se van a ir a vivir a otro país? ¿O será que me van a visitar más porque yo tengo mi carácter, ¿no? Y bueno, Cristo puede cambiar tu carácter, ¿sí?, para que los hijos vengan más tiempo y disfruten de estar con uno. Entonces, pero vivimos en un mundo donde no ofrece, es decir, no ofrece nada en lo que podamos estar realmente seguros. ¿Sí? Uno dice, salgo a pasear a la calle y estoy totalmente seguro en la presencia policial. Tampoco en estos países, al menos Argentina, la gente sale y trata de ocultar el celular, el teléfono, no salgas con mucha plata. Es como que está todo ese asunto, ¿no? Pareciera que no hay seguridad matrimonial, no hay seguridad laboral. Antiguamente decían, estudie, hijo, porque si usted estudia, usted va a poder tener un trabajo seguro. Es mejor quizás entrenarse en montar un negocio, en hacer algo, tratar de... Miren, hoy no hay trabajos seguros en ningún lado. Entonces, eso no es una linda situación ni una buena condición emocional, mental y emocional, vivir en inseguridad. Pero yo quiero hablar de alguien que nos ofrece una seguridad total. Seguridad en Jesús. Jesús sí ofrece la posibilidad, nos ofrece a todos la posibilidad de vivir una verdadera seguridad mental, emocional y espiritual. Hay muchos que no tienen seguridad, por ejemplo, del tema. Hay un tema muy importante que toda la historia de la humanidad ha manejado, que es el tema de la eternidad. Por ejemplo, porque Dios dice la palabra que Dios puso eternidad en el corazón del hombre. Entonces, el hombre sabe que después de que se salga del cuerpo hay algo más. Los budistas es como que piensan que hay reencarnación, que vas a volver a reencarnar, no vas a pagar el karma de lo que hiciste en la vida pasada. Entonces, bueno, pero ¿por qué surgen todas estas ideas? Porque el hombre sabe que algo más hay. Hay un miedo al momento de la muerte, ¿no? Entonces, el mundo tiene incertidumbre.
Por eso, cuando llega cierta edad, hay veces que hay personas... Recuerdo, estaba hablando con mi abuelo hace muchos años atrás, solos estábamos los dos, y él me contaba de muchos accidentes que tuvo, situaciones, un auto que lo chocó en la calle y lo hizo dar un montón de vueltas y sobrevivió. Una vuelta tocó un cable de alta tensión que lo expulsó así, ¡puf!, lo tiró por allá y no lo mató. Y en un momento él empezó a lagrimear y me dice, es increíble la cantidad de veces que me salvé de la muerte, pero te voy a confesar algo, dice. Mi mayor miedo es enfrentarme con Dios, dice. Me dijo que él tenía miedo de morir porque tenía miedo de enfrentarse con Dios. Obviamente yo aprovechaba para evangelizarlo, ¿no? Ideal, ¿no? Justo como para evangelizarlo. Entonces, esa incertidumbre, no tenía seguridad de su salvación. Cualquier parecido con la realidad de los creyentes es pura coincidencia. Preguntale al que tenés al lado, ¿vos tenés seguridad de tu salvación? ¿En serio? ¿En serio tenés seguridad de tu salvación? Para cuando, si te toca salirte del cuerpo, ¿a dónde vas a ir? ¿Tenés seguridad? Ay, esos silencios son de reflexión, ¿no? Entonces muchos dicen, yo como trabajo en una metalúrgica estoy acostumbrado al fuego, así que no hay problema. Entonces, no te acostumbres a esas ideas, no. Tenés que tener seguridad de resolver rápidamente en tu corazón el problema de la eternidad. Es decir, ¿qué va a pasar cuando me toque salirme del cuerpo? Yo voy a darles una estadística que es dramática. De cada 10 personas que nacen, 10 mueren. ¿Sí o no? De cada 10 personas que nacen, 10 mueren. Es decir, vos ahora te sentís joven, fuerte, con un montón de caprichos, de sueños, de objetivos y metas, proyectás como para vivir 1000 años. Te quiero dar una mala noticia. Hasta la Biblia dice que más de 120 años es medio difícil que vivas. En algún momento, de cada 10 personas que nacemos, 10 vamos a tener que enfrentar salirnos del cuerpo. Asusta menos que decir morir, ¿no? No quiero nombrar la palabra muerte, pero la verdad es que, decirle al que tenés al lado, ¿sabías de que todos somos terminales? Esta es la parte así como más negativa del mensaje, pero es una reflexión que tenemos que hacer. El médico le dijo a un creyente que tenía seguridad en su salvación, le dijo, era viejito ya el hombre, dice, quiero darle la noticia, bueno, viejito. No sé qué edad tendría bien, pero le dijo, quiero darle una mala noticia, le dice. La enfermedad que usted tiene es realmente grave y más o menos estamos hablando de 3 meses de vida. Y el hombre ni se mosqueó, ¿no? Más, hizo una sonrisa y se empezó a reír y le dice, Señor, le dice el médico, porque a los médicos les gusta a veces dar esas malas noticias, no a todos, pero a algunos les gusta pareciera dar esas malas noticias, ¿no? Entonces este médico en particular como que se enojó de que lo que esperaba que otro se asuste o tenga una reacción de es serio lo que está pasando. Dice, Señor, me parece que usted no me está interpretando lo que le estoy diciendo. Usted es terminal. Y se empezó a reír a las carcajadas este hombre que era cristiano, porque le dice, no, discúlpeme, yo no le estoy faltando el respeto. Lo que sucede es que yo tengo mi fe y mi seguridad puesta en Jesús. Y como tengo mi seguridad puesta en Jesús, yo sé que uno vive para siempre. Todos somos eternos, todos tenemos eternidad. El tema es que yo tengo seguridad de que yo soy salvo y que voy a ir un tiempo al cielo y de que después va a haber una nueva tierra para mí. Yo creo en Jesús. ¿Usted cree en Jesús? Bueno, no quiero entrar mucho en temas de religión, dijo el médico. No, pero yo quiero que usted se quede tranquilo de que no me río faltándole el respeto a su diagnóstico. Lo que sucede que me causa gracia es de que usted me dice que yo soy terminal, pero a mí me causa gracia entender que usted también es terminal. Todos somos terminales.
Algunos a una edad, otros a otras, algunos a través de un accidente tienen que irse, salirse del cuerpo, pero aunque todo vaya bien en tu vida física y en tu salud, todos somos terminales. Algún día habremos de morir. Algún día vamos a tener que experimentar el salirnos del cuerpo y morir. Somos todos terminales. Entonces, ¿cuántos creen que esto es real? ¿Es así? La diferencia está marcada en cómo vas a vivir tu vida si vos tenés seguridad en Jesús. Si vos tenés seguridad de tu salvación, esta vida es una primera experiencia. La vida, la experiencia de haber sido salvados, tener una vida abundante, tener felicidad en Jesús, tener un sentido para vivir, de que sabemos de que hay toda una generación que necesita oír un mensaje de salvación, necesitamos presentarles a Cristo, tenemos la posibilidad de formar una familia, tener hijos, ser muy felices en Cristo, disfrutar de su bendición. Y después la película continúa, porque en el momento que yo me salga del cuerpo, ¿sí?, dice Jesús que hay moradas arriba. Voy a ir un tiempo, ¿sí?, a una realidad de la vida que no conocemos demasiado, y luego la Biblia promete que va a haber una tierra nueva, porque el destino final es que, dice la Biblia, de que los muertos en Cristo resucitarán primero. Cuando le veamos seremos transformados. Ya habla de la segunda venida visible. Entonces nosotros tenemos la confianza de que vamos a tener cuerpos mejores que este. Y la experiencia de la vida va a continuar. Entonces, ¿y qué me da esa tranquilidad en esta vida? Si yo no creyera en Jesús y que la vida va a continuar expresándose de otras formas y maneras, yo estaría desesperado. Estaría lleno de pánico, de inseguridad y de terror al momento de la muerte, porque en el mejor de los casos sería si se te apaga la tele así, ¿no? ¡Puf! Y ya no hay nada. Pero la Biblia enseña de que la conciencia es como un gusano que nunca muere. Y habla de que hay un lugar de castigo eterno y hay un lugar, ¿no? Hay un lugar preparado para la continuación de la vida del hombre y de la mujer, ¿sí?, que se llama por un periodo de tiempo hasta la segunda venida de Jesús, hasta que descienda la nueva Jerusalén. Hay un tiempo de espera que va a ser en el cielo, consciente, de conciencia, ¿sí? No sé qué vamos a experimentar ahí en ese momento, pero luego la continuación de la vida va a seguir. Entonces tenemos nuestra esperanza, pero también dice de que como el hombre le hizo una rebelión a Dios, la raza humana estábamos muertos en delitos y pecados, separados de Dios. Cuando el hombre no tiene un Salvador, que en este caso es Jesús, habla de que hay una separación para siempre con Dios. Y es un lugar de tormento, de remordimiento, de saber que ya no hay solución. Entonces, eso es un espanto, es algo terrible. Pero la buena noticia es que podemos tener la seguridad de la continuación de nuestra vida de forma perpetua, de forma eterna. ¿Y cómo se logra eso? A través de poner nuestra fe en Jesús, en la obra que Jesús hizo por nosotros. El hombre merecía el castigo eterno, la ira de Dios. Jesús absorbió esa ira, Jesús asumió todo ese castigo poniéndose en mi lugar, me sustituyó. Yo acepté por la fe que Él me sustituyó y de que Él es mi Salvador. Y por eso duermo destapado por las noches, estoy confiado, estoy tranquilo. ¿Cuántos que están confiados y tranquilos le dan un aplauso al Señor sabiendo de que el Salvador que tenemos garantizó toda nuestra eternidad? Garantizó toda nuestra eternidad. Y quiero meterme ahora en dos temas o en tres temas, porque hablando de salvación hay tres posturas básicas muy fuertes en el mundo cristiano y quiero hablar rápidamente de ellas. ¿Y por qué es necesario hablarlo abiertamente en la iglesia y aún también para la gente que está mirando el video en YouTube? Porque estas tres posturas existen públicamente, están así todos los días que escuchamos predicar en las radios, en los videos de YouTube, en las redes sociales. Siempre el creyente que nos esté hablando nos va a estar hablando desde alguna de estas tres corrientes teológicas, de estas tres líneas, ¿sí?
Seguro muchos ya saben, ¿no? ¿Cuáles son? Bueno, tenemos una primer línea que es el calvinismo. No es un grupo de personas que son así sin pelo, que son calvos, ¿no? O si no, eso sería semicalvinista, ¿no? Los calvinistas. Entonces, esto surge por Juan Calvino, que fue un francés. Le ganamos a Juan Calvino, ¿no? En la final del mundo. Argentina le ganó a Francia. Entonces, Juan Calvino, que fue un francés, un teólogo y filósofo, que nació el 10 de julio. ¿Quiénes nacieron en julio acá? A ver, ¿hay alguno? ¿En julio? ¿Nadie? El 10 de julio de 1509. En el 1509 nació Juan Calvino, que él transmitió 5 puntos, ¿no? Pero bueno, yo lo voy a así, porque en una prédica que tengo que estar no más de 30, 35 minutos, a grandes rasgos, el calvinismo lo que habla es un poco de lo que es la soberanía de Dios o la predestinación, lo que es la libre elección de Dios en cuanto a quiénes se salvan y quiénes se pierden. ¿Sí? Del calvinismo surge la famosa frase, ¿no? El calvinismo tiene muchos puntos que son muy positivos y muy buenos, y las 3 corrientes teológicas tienen muchos puntos que son muy buenos, muy positivos y que son muy bíblicos y escriturales. Entonces del calvinismo surge la frase: una vez salvo, siempre salvo. Una vez salvo, siempre salvo. Ya nada puede sacarte la salvación. Es decir, no podés perder la salvación. Podés agarrar una ametralladora y matar a 100, vos ya fuiste predestinado por Dios fue soberano. Él tiene soberanía para hacer un justo juicio y decir quiénes se condenan, quiénes son condenados y quiénes son salvados. Entonces, podés agarrar una ametralladora, si fuiste predestinado para salvación, matar a 100, vos seguís siendo salvo. ¿Se entiende el extremo, no? Estamos hablando de un extremo en lo que es la idea de la salvación. Y plantea de que como Dios es un juez justo, Él es es soberano y es juez de todas las cosas, es el creador de todas las cosas, que si Dios decide salvar a un pequeño grupo y condenar al resto, eso es un justo juicio. Él tiene potestad y soberanía para hacerlo. Entonces, bueno, un poco eso a grandes rasgos, ¿sí? Es un poco la parte calvinista, ¿sí? Entonces ustedes van a poder encontrar en esa corriente teológica, ¿no?, una seguridad en la salvación. Ahora, antes de yo estar pensando que pierdo la salvación a cada rato, es como que ese extremo es un poco más positivo. Por lo menos tienen una fe sólida en Jesús de decir, no, la obra de Jesús es tan buena, es tan perfecta, es tan suficiente, que con mi fe en Jesús es imposible que pierda la salvación. Entonces, es una fe fuerte, consolidada, pero la Biblia también habla, hay demasiados textos bíblicos, demasiado argumento, como para ponerle un balance a esa corriente. Entonces, ahora vamos a verlo. Acá vamos a encontrar muchas líneas bautistas, ¿sí? Tienen seguridad de la salvación. Una vez salvo, siempre salvo. Después, el otro extremo, del lado así, de un extremo tenemos calvinismo. Del otro lado, del otro extremo, ¿qué hay? ¿Qué surge? A ver si alguien sabe. El arminianismo, ¿sí? Arminianismo no tiene nada que ver con Arguiniano, el cocinero del gato Dumas, ni nada de eso. Suena parecido a veces, Arguiniano, No. Arminio se llamaba el hombre, ¿sí? Jacobo Arminio. Eran contemporáneos con Calvino. Contemporáneo en cuanto a las corrientes teológicas, a ese mundo teológico. Sin embargo, Jacobo Arminio nació el 10 de octubre de 1560.
Sí, el otro nació en el 1509, Arminio en 1560, holandés de Países Bajos. Países Bajos también se quedó fuera del Mundial en el 2022. ¿Vieron cómo todo por el fútbol nos permite entender mucho sobre países, naciones? ¿Sí? Entonces, Calviño perdió la final del mundo con Argentina, francés. Países Bajos se quedaron afuera del Mundial también en el 2022, ¿sí? Holanda, ¿sí? ¿Quién lo dejó afuera, Holanda? Argentina también. Bueno, no hablemos de fútbol, estamos futbolizando el mensaje ya. Jacobo Arminio sustenta la salvación en la cooperación del hombre. Él enfatiza, dice, lo que es la gracia divina a través de la fe. Él sustenta la salvación con la cooperación del hombre. ¿Qué parte? La parte de la fe en la gracia de Dios. Ahora, Calvinismo también habla de la gracia y la fe en la obra de Jesús, y el arminianismo también dice que la salvación es un acto de la gracia divina, donde el hombre pone su fe en esa gracia, en Jesús. Es decir, hasta el momento los dos hombres se salvan más o menos por lo mismo, pero ahora, ¿dónde entra la diferencia? La diferencia está en que el calvinismo dice una vez salvo, siempre salvo, pero el arminianismo cree de que, bueno, Jesús, vos te salvaste porque Jesús te salvó por gracia, con su obra vos pusiste la fe en Jesús, fuiste salvado. Pero de alguna manera esta corriente teológica lo que propone es que, bueno, Jesús perdonó todos tus pecados pasados, pero ahora vos te tenés que esforzar en portarte bien. Es decir, si vos cometés algún pecado, perdés la salvación, porque lo que propone es que si vos estás en un pecado, en algún pecado, si Cristo viene o si algo te pasa prematuramente, si vos tenés un pecado y estás yendo en la ruta en el auto y tenés un accidente, ¿qué pasa con vos? Quiere decir que cada vez que vos fallás, que cometés un pecado, hay un lapso de tiempo en el que vos no sos salvo, perdiste tu salvación, hasta que puedas recuperar de vuelta tu salvación a través del arrepentimiento. Quiere decir de que Jesús te salvó una primera vez, pero ahora vos mantenés tu salvación. ¿Cómo? Recuperando la salvación a través del arrepentimiento. Yo quiero darles una noticia y ser muy honesto en mi postura, porque uno tiene que aprender a tener criterio bíblico, definirse por una de las corrientes teológicas que hay, ¿no? Hay un librito para cada corriente teológica, porque todos tienen su librito, su popurrí de textos bíblicos. Todos pueden armonizar o todos pueden estar distanciados. Ahora, vivir así es vivir sin seguridad de la salvación. Y es casi imposible salvarse, es así de radical. Porque fíjense que Santiago 2:10 dice: porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en algún punto, se hace culpable de todos. El estándar está altísimo. Me gusta mucho la imagen, ¿no? Se dice de que Michael Jordan podía saltar a una altura de casi 4 metros. Ahora, imagínense, es decir, 4 metros, Michael Jordan, que lo hagan competir con alguien de la altura de nosotros. Es imposible, es decir, porque él llega a los 4 metros, pero ninguno de nosotros va a llegar a los 4 metros, y algunos menos que otros. Nadie mira a nadie. Pero ahora, ¿qué pasa si la vara se la subimos a 5 metros? Ni siquiera Michael Jordan va a poder llegar a esa medida. Entonces, la medida de la santidad de Dios, la medida que es revelada a través de la ley de Dios, aún de los 10 mandamientos, ¿sí?, es una vara a la que ningún ser humano puede llegar. Y esa vara fue a una medida que ningún ser humano pueda llegar, para que nos convenzamos de que
no nos podemos salvar por nosotros mismos y que necesitamos un Salvador, que se llama Jesús. Entonces, y después, eso por un lado, pero después por otro lado, yo les voy a leer un texto bíblico en momentos, que si nosotros creemos de que la salvación se pierde por fallar, cometer algún pecado, y el arrepentimiento te devuelve la salvación, eso es antibíblico total. Yo creo en la doctrina del arrepentimiento. El Espíritu Santo nos trabaja, nos compunge, nos hace saber de que estamos cometiendo o practicando, cometiendo algún pecado, y uno se arrepiente, deja de hacer lo malo y comienza a vivir en santidad, a practicar la voluntad de Dios. Creo en el arrepentimiento, pero el arrepentimiento no arregla la pérdida de la salvación. Hay un texto que van a ver que muestra que el arrepentimiento no puede arreglar. Si un cristiano pierde su salvación, supongan por un pecado, eso significa recaer. Es como que no hay posibilidad de arrepentimiento. Entonces, de esta línea arminianista, porque también ellos critican la soberanía de Dios calvinista, porque no están de acuerdo que Dios elija para salvación a algunos y para condenación a otros, sino que creen de que la posibilidad de salvación la tienen todos los seres humanos de la tierra. Cualquiera que ponga su fe en Jesús es salvado por gracia divina. Y creo que todos creemos eso, ¿sí o no? Cualquier persona que crea que Jesús es el Señor es salvado. Entonces, sin embargo, el arminianismo también tiene una corriente de soberanía extrema, que por ejemplo, de ahí surge que se enseña que Dios envía tsunamis, que Dios envía terremotos por los pecados de una nación, que Dios castiga naciones a causa del pecado, o que aún a los creyentes Dios los mete en procesos dolorosos y terribles, muchas veces de enfermedades dramáticas, es como que te va manipulando a través de un proceso de dolor o de enfermedad, algo dramático en tu vida, un plan diseñado soberanamente por Dios para manipularte en cierta medida a nuevos niveles de madurez. ¿Se dan cuenta cómo las dos corrientes tienen su enseñanza sobre soberanía extrema? Entonces, podemos en todas las corrientes teológicas, quizás más que nada en las interpretaciones que hay de esas corrientes teológicas, hubo ampliaciones del calvinismo moderno, ampliaciones del arminianismo moderno, que le sumaron un montón de doctrinas y enseñanzas. Todo el calvinismo y el arminianismo tienen puntos que son bíblicos y están correctos, y los dos pueden ser balanceados, como así también tienen algunas enseñanzas que al menos nosotros tenemos una postura diferente, ¿sí? Tenemos una postura distinta. Entonces, ahí tenemos por un lado, ¿sí?, calvinismo, arminianismo, pero tenemos una tercera corriente que hace un balance entre las dos, ¿sí?, y nos pone en un equilibrio bíblico y teológico en cuanto a lo que es la seguridad en la salvación. Y es lo que vamos a ver. Fíjense, en Hebreos 6, 4, 6 dice: porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron el don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndoles a vituperio. Qué palabra fuerte, ¿no? Porque calvinismo dice una vez salvo, siempre salvo. Viví como quieras, sos salvo. El arminianismo dice que cada vez que vos pecás perdés tu salvación.
y te tenés que arrepentir. Sin embargo, esta palabra dice que es imposible que los que una vez fueron iluminados, ¿cuánto? Iluminados significa entender, que fueron alumbrados, es decir, que el Espíritu Santo les dio entendimiento de que necesitaban un Salvador y de que la única forma de salvarse es por medio de la fe en Jesús. Que la salvación es por gracia, por medio de la fe. ¿Cuántos fueron? Todos los que están acá fueron iluminados. Y gustaron el don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. ¿Cuántos tienen el Espíritu Santo morando dentro, viendo? Fuimos sellados con el Espíritu Santo, funcionamos con el Espíritu Santo. Él nos guía, Él nos impartió su poder, Él nos enseña todas las cosas, nos guía a la verdad. ¿Se dan cuenta que está hablando de creyentes nacidos de nuevo? Dice, es imposible si estos creyentes nacidos de nuevo recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento. Entonces, el arminianismo usa esta palabra como para enseñar que si, como que recaer, ¿no? Para ellos recaer es pecar. Recaer es pecar. Entonces, esta palabra es como que no puede ser utilizada para decir que recaer es el pecado. Porque acá mismo está diciendo de que es imposible de que sean otra vez renovados para arrepentimiento. Entonces se dan cuenta como esta palabra tiene que ser bien utilizada, porque si yo estoy enseñando de que si cometo un pecado, ¿vieron que dicen cayó o recayó de vuelta en lo mismo? Recayó el hermano otra vez en lo mismo. Cayó de la gracia de Dios. Entonces, caer de la gracia de Dios significa como, por un periodo de tiempo perder tu salvación hasta arrepentirte de ese pecado. Ahora fíjense, si en esta palabra recaer significara pecar, ya estamos en problemas. Porque quiere decir de que vos una vez que pecaste, es imposible que seamos renovados para arrepentimiento. Es decir, que no hay posibilidad de arrepentimiento. Si perder la salvación, si recaer por un pecado, uno pierde la salvación. Si es cierto que uno al pecar pierde la salvación, es decir, tiene que arrepentirse para arreglar el problema y volver a ser salvo, eso no es bíblico, está erróneo. Porque si yo recaí y si realmente perdí mi salvación, es imposible volver, porque Cristo tendría que volver a morir otra vez. ¿Se dan cuenta lo dramático? Y fíjense de que hablábamos recién, leíamos en Santiago 2:10 que dice de que si erramos en un solo punto, supongan que nos esforzamos en mantener la salvación, no perderla, nos esforzamos en mantener la salvación, en no pecar, en no hacer nada malo. Dice, si erramos en un punto, somos culpables de todos. Es como errar a toda la ley. Y el Nuevo Testamento dice que decimos que no cometemos pecado, hacemos mentiroso a Dios, porque todos ofendemos en alguna manera. ¿Y quieren que lo hagamos más dramático según Santiago? Santiago 2:17 dice, y al que sabe hacer lo bueno y no le hace, le es pecado. Entonces acá tenemos la situación de pecado, la tenemos en dos sentidos. Hay dos formas de estar en pecado. Vos podés entrar en pecado con la práctica de lo malo o con la no práctica de lo bueno. Es decir, por ahí vos querés evitar hacer lo malo, pero ya el hecho que no estés haciendo lo bueno, el hecho de que no le hayas predicado a Cristo a alguien, que no estés ganando almas, que no estés haciendo, que no estés haciendo lo que vos podés hacer, que no estés haciendo lo que sos capaz de hacer para Cristo. Ya cosas buenas que vos sabés que las podés hacer, que sos capaz de hacerlas y no las hacés, ya estás en pecado. Según la doctrina
de que vos perdés tu salvación al pecar y según el texto de Hechos 6:4-6 ya no hay renovación. Quiere decir de que vos podés perder la salvación por hacer lo malo o por no hacer lo bueno. Es decir, con esta doctrina no hay chances para nadie de salvarse. Por más que Cristo te haya salvado una vez y perdonó todos tus pecados pasados, ahora vos tendrías que mantener tu salvación de no cometer pecados. No, pero lo que nosotros enseñamos es que cuando el cristiano peca, hay un lapso de tiempo en el que si Cristo viene o si muere, se pierde, perdió su salvación, va al infierno. Pero si se arrepiente, Dios lo perdona. Según Hechos 6:4-6, dice de que ya si recayó, porque recaer, ellos entienden que recaer es caer en pecado, caer de la gracia de Dios. Entonces, si acá dice que si el creyente recae, ya no hay posibilidad de arrepentimiento. Cristo tendría que volver a morir. Ya está. ¿Se dan cuenta lo dramático que sería el vivir de esta manera? Y quiero confesarles algo. Muchos de los que estamos presentes hemos vivido de esa manera. Nunca dábamos la medida y es verdad que no damos la medida. Porque así sea que vos tengas una hipervida de santidad, es decir, en cuanto a que vos no practicás lo malo, yo estoy seguro de que todos estamos sin hacer lo bueno que sabemos hacer. En algún punto hay algo bueno que vos sabés hacerlo y no lo estás haciendo. Ya ahí estaríamos descalificados, habríamos perdido nuestra salvación. ¿Vieron qué fácil sería perder la salvación de esa manera? Entonces, este es el aspecto dramático. No sé a qué hora me entregaron, cuánto tiempo tengo. ¿Ya estamos en hora? Entonces, yo quiero decir lo siguiente. Hay otra traducción que dice, el pecado pues está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. ¿Cuánto tiempo voy? ¿Cuánto? Cerramos con esto. El pecado pues está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Entonces, quiero darles un poco la explicación qué es recaer según este texto que leímos, ¿sí? En Gálatas 6, del 3 al 1, en Gálatas 3, del 1 al 3, dice: Oh Gálatas insensatos, ¿qué nos fascinó para no obedecer la verdad? A vosotros Dice, a vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente, dice, Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por oír con fe? ¿Se dan cuenta? El apóstol lo que les está alineando a los Gálatas es, ustedes fueron salvados solamente por creer en Jesús. Nacieron de nuevo y tienen el Espíritu Santo. Degustaron la salvación. Fueron iluminados, gustaron la salvación, recibieron el Espíritu Santo, pero fue por oír por fe, no por cumplir las obras de la ley. ¿Se da cuenta? Y acá el apóstol lo que les está diciendo, ¿recibiste las obras por la ley o por el oír con fe? Entonces lo que los está llevando el apóstol es a poner de vuelta su fe en Jesús. No volver atrás. Después le dice, comenzaron por el Espíritu y quieren terminar por la carne, por las obras de la ley. Ustedes quieren sostener la salvación a través de cumplir las obras de la ley. Y el apóstol le dice, la única manera de que ustedes se mantengan salvos es con la fe en Jesús. Vos te mantenés en un estado de salvación, no sacando el enfoque de Jesús, poniendo tu fe en Jesús. Poniendo tu fe en Jesús, poniendo tu fe en Jesús. Y acá entramos en la tercera línea, que habla de que la salvación tiene entrada. Se mantiene. ¿Cómo se mantiene? Por fe en Jesús, pero esta salvación tiene una salida. Es decir, Dios te salvó,
Mientras vos tengas tu fe en Jesús, te mantenés en la vida eterna, te mantenés en la salvación. Pero esta segunda corriente teológica dice de que la salvación tiene una salida. Dios no te puede secuestrar en la salvación. Dios no puede tocar tu libre albedrío. Te salvó y ahora vos ponele que te endureces de tal manera por el engaño del pecado, te endureces, ¿sí? Vamos a hacer un ejemplo y para terminar de alguien que renuncia a su salvación. Fue salvado por gracia por medio de la fe en Jesús. Comienza su vida de fe y en un momento empieza a darle lugar al diablo en la mente, empieza a enojarse con todo el mundo, empieza a ser seducido y empieza a ceder a practicar cosas malas, pero también puede estar el caso del que no está practicando muchas cosas malas, pero se le está revelando mucho acerca de las buenas obras que Dios preparó de antemano para que andemos en ellas, y comienza él con su mente y su corazón a desenfocarse de todo lo bueno que sabe que por diseño fue pensado para practicar. Es decir, comienza a tener una rebeldía, una dureza en hacer lo bueno que sabe que tiene que hacer. Entonces eso también está contado como pecado. Entonces fue salvado, vivió una buena vida de fe, pero en un momento se desenfocó de Cristo, de los intereses de Cristo, de las buenas obras que Cristo preparó para que nosotros los nacidos de nuevo andemos en ella, como predicar a Jesús, hacer discípulos, sanar enfermos, estar involucrado en todo lo que es la obra de Jesús en la tierra. Esas son las buenas obras. Y nos endurecemos y no queremos hacer las buenas obras que sabemos que tenemos que hacer. Entonces entramos en un proceso de endurecimiento, que puede ser por practicar lo malo o no practicar lo bueno. Llega un momento que al menos nosotros creemos, la mayoría de los que creemos, tenemos el criterio puesto en esta corriente, en esta línea, en esta seguridad de la salvación. Creemos de que el creyente se puede endurecer tanto, de tal manera por el engaño del pecado, sea hacer lo malo, sea hacer lo bueno, que puede llegar un momento de su madurez cristiana. Ya fue salvado, conoció al Espíritu Santo, es como que... Y llega a tal punto de amargura en su corazón, de enojo, de ira, de dureza de corazón, que puede terminar por decir: Cristo, no quiero nada contigo. No quiero estar secuestrado en esta forma de vida, que es la vida eterna. La vida eterna es una calidad de vida, una forma de vida, que es vivir en las obras que Jesús preparó de antemano, una vida de santidad. Entonces, entra en rebeldía el creyente de forma consciente y dice: no quiero estar secuestrado en esta forma de vida. Y renuncia a Jesús. Los que estamos en esta postura creemos de que es casi imposible que una persona que fue salvada y conoció el amor de Dios quiera renunciar a ese amor, quiera renunciar a esta calidad de vida, quiera renunciar a esta felicidad, quiera renunciar a este estado de bendición, quiera renunciar a todo lo que Dios nos regala eternamente. Entonces, ¿qué pasa cuando el creyente falla o erra? Está en una situación de pecado porque hizo algo malo o porque no está haciendo algo bueno que sabe que tiene que hacer. ¿Qué pasa? Bueno, quiero decir abiertamente, nosotros tenemos la postura de que no pierde su salvación hasta un nuevo arrepentimiento. El arrepentimiento no puede arreglar el problema. Si un cristiano perdió su salvación, ya Cristo no puede morir otra vez, no hay vuelta atrás. Pero la salvación no se pierde todos los días. Todos los días soy salvo, perdido, salvo, perdido, salvo, perdido. Así toda la experiencia de vida cristiana. Mi mente va a explotar. Vivo una vida de inseguridad, de remordimiento, de pánico, de miedo al juicio, del miedo al castigo. Sin embargo, nosotros hacemos un balance entre lo que es calvinismo, arminianismo, de que una vez que Jesús te salvó, esa salvación es segura. No hay falla, no hay error, no hay nada que pueda convertirte de un momento a otro en alguien perdido, de vuelta. Si sos perdido, no hay vuelta atrás.
Los pecados no te quitan la salvación, es decir, vos no perdés la salvación por falla y error. No perdés tu salvación, pero sí el engaño del pecado lo que puede hacer es meterte en un proceso de muchos años quizás, muchos meses, muchos años, no lo sabemos, por eso no hay que jugar con el pecado. Un proceso de endurecimiento que te puede llevar. Hay veces cuando uno dice, ¿vieron la persona que ya se comporta raro? No se involucra en las cosas buenas, no se involucra en las buenas obras, no es parte de lo que está sucediendo en la obra de Jesús, en la misión, es decir, no le interesa la misión de Jesús. Ya son unos síntomas extraños de dureza, de endurecimiento. Decirle que tenés eso es peligroso. Porque ya entraste en un proceso de endurecimiento que el final es una renuncia a la salvación. Es salirte de la salvación, es renunciar a Jesús. Vuelvo a repetir, para mí es casi imposible que suceda. Porque siempre los ministros te van a ministrar, siempre la palabra te va a ministrar, siempre el Espíritu Santo te va a llevar a abrir el corazón, siempre el Espíritu Santo te va a llevar a arrepentimiento. Y si vos te cedes al Espíritu Santo vas a empezar a caminar en sensibilidad de corazón a Dios. Tu corazón va a estar sensible a la voluntad de Dios. Va a estar entregado a la voluntad de Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos tienen un aplauso para darle al Señor? Porque Él te salvó y Él te sostiene. Él te salvó y Él te sostiene. Él trabaja cada día para que no nos endurezcamos. Él trabaja cada día para que no haya dureza de corazón, para que salgamos del pecado. Alguien que es nacido nuevo tiene una nueva naturaleza. Y lo natural es caminar en santidad. ¿Qué es eso? Decirle no a lo malo, no al pecado, no a lo que está fuera del diseño de Dios para la vida del nacido de nuevo. Y es alguien que camina en las buenas obras, que sabe practicar el bien que conoce. Amén. Tenemos seguridad en nuestra salvación. Tenemos seguridad en nuestra salvación. Pónganse de pie.